ahí en Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y aquí están los principios. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que todos leamos juntos el verso 9. 2, 3. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es el tercer principio, hermanos. Lo menciona varias veces este pasaje y quiero mencionarlo ahí en el versículo 9. Dice la Biblia: mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué, hermano? Valiente. Esta mañana vimos dos principios para que Dios pueda prosperarnos durante este año. El primero es que debemos asegurarnos que Dios esté con nosotros. Amén. Que contamos con su presencia, con su respaldo, con su aprobación. Y segundo, vimos el principio del esfuerzo. Se requiere esfuerzo, se requiere echarle ganas. Pero hay un tercer principio, y es el principio de la valentía. Amén. Y es lo que quiero que veamos, el principio de la valentía. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, ¿verdad? Bendice este sencillo mensaje. Ayúdame en mi debilidad, Señor, a pesar de ella. Usa tu preciosa palabra, tu Espíritu Santo habla en nuestro corazón. ¿Cuánto necesitamos, Señor? Tu Espíritu Santo en esta tarde obre en nuestras vidas, mentes, corazones. Avívanos, rétanos, enséñanos, corrígenos, redargúyanos, y que al final tu nombre sea exaltado, Señor, tu nombre sea glorificado, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Ahora quiero que vaya conmigo un pasaje que es el que realmente, el contexto de este pasaje es que vamos a estar, segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, el tercer principio, repito, es el principio de la valentía. Yo voy a ser muy sencillo en esta tarde, voy a mencionar algunas características, ese es realmente el mensaje, algunas características de una persona valiente, de una persona que tiene valentía en su vida. Dice, hermanos, segundo libro de Samuel, capítulo 23, mira el versículo número 8 al 10, dice la Biblia: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebé, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Mira el versículo 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Bueno, hermanos, yo quiero en esta tarde, hermanos, tomar este pasaje y el contexto de esta tremenda historia, hermanos, de los valientes de David, para hablar de algunas características que Dios quiere que hayan en nosotros, que demuestran valentía en nosotros y que son cualidades que, de seguro, si usted y yo permitimos estas cualidades sean puestas por Dios en nuestras vidas,
hermanos, de seguro Dios nos va a poder prosperar, Dios nos va a poder bendecir. Porque otra vez, para ser bendecidos por Dios, para ser prosperados, se necesita la presencia de Dios, necesitamos ser aprobados por Dios, necesitamos contar con la presencia de Dios, con el respaldo de Dios en nuestra vida. Claro que se requiere esfuerzo, claro que se requiere echarle ganas, se requiere trabajo duro, pero hermano, mire, se requiere valentía. Por eso Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Josué debía contar con la presencia de Dios, debía esforzarse, pero Josué, hermanos, para cumplir con la tarea, con la misión que Dios tenía para él, debía de ser valiente. Hermano, mire, Dios con cada uno de nosotros tiene un plan, y no importa cuál sea ese plan, vamos a necesitar de valentía. Así es, seguro. ¿Cuánta falta, hermanos, hacen hoy en día gente valiente? ¿Saben, hermanos, que el conocer a Dios, conocer su grandeza, conocer su poder, conocer su amor, conocer su gracia, en fin, conocer a Dios debería de producir en nosotros precisamente eso, valentía, coraje, osadía, es lo que significa la palabra valentía. Porque y cuando esto sucede, hermanos, cuando realmente conocemos a Dios, conocemos el poder de Dios, cuán grande es Dios, cuán fiel es Dios, no, si tan solo usted y yo probáramos quién es Dios, así es, habría en nuestra vida valentía, tomaríamos tremendas decisiones, tendríamos mucho más coraje, emprenderíamos cosas grandes, grandiosas, aún arriesgadas para Dios. Mira un tremendo ejemplo en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 21. Yo creo que después del Señor Jesucristo, hermanos, no hay un hombre tan valiente en el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo. Un hombre de Dios, un hombre que emprendió grandes cosas, que hizo grandes cosas para Dios y Dios lo usó. No, ¿y quién no podría decir que, porque a propósito, cuando hablamos de prosperidad, no hablamos de tener únicamente abundancia económica, porque el Pablo, el apóstol, hermanos, murió en una cárcel desprovisto de toda cosa material, pero escúcheme, Pablo fue prosperado por Dios. amén. Pablo experimentó prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios le permitió a Pablo hacer su perfecta voluntad, y Pablo hizo grandes cosas para Dios, y eso es lo que significa ser prosperado por Dios. Pablo murió, hermanos, al final de su vida le escribe a un joven llamado Timoteo, un discípulo suyo, alguien que él había entrenado para el ministerio, y le escribe a este joven Timoteo: tráeme la capota que dejé olvidada en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Imagínense, Pablo en la cárcel necesitaba simplemente algo para cubrirse del frío. Estaba desprovisto de toda cosa material. Sin embargo, Pablo, hermanos, fue un hombre bendecido y prosperado por Dios. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios en su vida. Eso es lo que realmente es prosperidad. Pero requirió ¿qué? Valentía. Valentía que, por ejemplo, en un pasaje como este que vamos a leer, el apóstol Pablo demuestra. Mire, note conmigo ahí Hechos 21, note Hechos capítulo 21, mire el verso 13 y 14 de la palabra de Dios, 13 y 14, dice la Biblia. Entonces Pablo, en el contexto, hermanos, viene un profeta y toma a Pablo y toma el cinto de Pablo y dice: el hombre a quien pertenece este cinto va a ir a Jerusalén, y lo van estoy parafraseando, y lo van a tomar las autoridades allá en Jerusalén, y lo van a golpear, lo van a encarcelar, va a sufrir. Y entonces en ese momento la escritura dice que los hombres que estaban con Pablo, los que ayudaban a Pablo, los compañeros de milicia de Pablo, intentaron hacer de todo por persuadir a Pablo para que no fuera a Jerusalén, para que no tomara la decisión de ir a Jerusalén. Pero note lo que sucedió. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Mire las palabras de un valiente, escuche el lenguaje de un valiente. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermano, eso es un valiente. Así es, amén. Eso es alguien con valentía. ¿Y cuánta falta, hermanos, hace gente hoy con valentía? Hombres y mujeres, hermanos, que se atrevan a hacer cosas que otros no quieren hacer, que se atrevan a ir donde otros no quieren ir, que se atrevan a emprender cosas que otros no se quieren atrever a emprender. Cierto. En todas las áreas de su vida. Valentía, hermanos, se requiere para tomar decisiones arriesgadas, decisiones grandes, decisiones que ocasionen que el nombre de Dios sea glorificado. Mira el siguiente versículo: y como no le pudimos persuadir a esta, mire, no pudieron hacerlo, no le pudieron hacer nada, le pudo persuadir a Pablo, ni las palabras del profeta, ni los ruegos
de sus ayudantes, de sus colaboradores, de sus consiervos. Nada ni nadie pudo detener a Pablo. Hermanos, por eso necesitamos gente valiente. Que ni las amenazas, ni nada, hermano, ni los sentimientos, ni las emociones lo detengan. Alguien que vaya adelante en pos de la voluntad de Dios de forma valiente. Es lo que Dios quiere, hermano, que Dios necesita. ¿Cuánto necesitamos que los jóvenes, hermanos, sean valientes? ¿Cierto? Que se levanten para hacer cosas para Dios. Que le echen ganas, hermanos. Vivimos de esta manera, que se esfuercen, que le crean a Dios. Se requiere valentía para hacer algo para Dios, hermano. Y como no le pudimos persuadir, desistimos. No, este hombre no lo convence nada ni nadie. Es testarudo, terco. Pero más que terco y testarudo, Pablo era valiente, hermanos. Diciendo, hágase la voluntad del Señor. Está bien, que pase lo que tenga que pasar. Allá usted. Vaya a ver para allá. Hermano, la Biblia habla mucho acerca de la valentía. La Biblia habla mucho acerca de la necesidad de la valentía para hacer la voluntad de Dios. Solamente quiero citar algunos versículos a manera de introducción. Por ejemplo, en Deuteronomio 31, versículo 8, la Biblia dice: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Mire, no temas ni te intimides. ¿Qué está diciendo Dios? No sea cobarde, No se preocupen. sea valiente. Y otra vez, en el mismo contexto de hacer la voluntad de Dios, la Biblia dice, por ejemplo, hermanos, la Biblia dice, hermanos, en Salmo 31, 24, dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Más adelante, hermanos, en otro texto, en el Salmo 23, 4, el precioso Salmo, hermanos. Porque otra vez, por eso dije al principio que si conociéramos a Dios, este salmo está en el contexto de ese grandioso salmo en donde el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si ellos decimos amén, Jehová es mi pastor, entonces ¿por qué no somos más valientes, hermanos? Así es. Si Jehová es nuestro pastor, ¿por qué hay tanto miedo en nosotros? ¿Por qué hay tanto temor de tomar a veces decisiones, de hacer cosas para Dios, de hacer cosas que Dios está colocando en nuestro corazón, de tomar decisiones para Dios? A veces hay cobardía simplemente porque decimos: Jehová es mi pastor, pero no lo creemos de corazón. No lo creemos de corazón, hermano. Porque el salmista en este salmo, hermanos, él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, escuchen, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Miren cómo gira en torno a la presencia de Dios en nuestra vida, como esta mañana aprendíamos, hermanos, que si usted y yo estamos seguros que Dios está con nosotros, entonces no tenemos nada que temer. No hay nada que temer, hermanos. La valentía es el resultado de la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios está respaldándonos, de que Dios va a nuestro lado, aunque a veces no lo veamos, aunque a veces no lo sintamos, porque la valentía no tiene nada que ver con sentimientos. Por eso dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte. Un valle de sombra de muerte es un pequeño valle entre dos montañas bien cercanas, a donde por la cercanía de esas montañas el sol quizás no llega. Y quizás no se ve hacia ninguna parte, simplemente se ve ese valle oscuro. Pero aquí el salmista está diciendo: yo, aunque tenga que andar por un camino así, yo voy a confiar en Dios, porque yo sé que Dios está ahí. Aunque no lo vea, aunque no lo perciba, aunque no lo sienta, aunque mis emociones me quieran engañar y me quieran dar a entender el diablo y la carne mía que Dios no está conmigo, yo sé que Dios está conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pablo le dice a Timoteo, un pastor, hermanos, un joven que quería servir a Dios, y aquí hay gente que quiere servir a Dios. Hermano, necesita usted crecer en valentía. Necesita crecer en valentía. Y Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otro pasaje, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hermano, yo pudiera seguirle citando versículo tras versículo, no solamente que exalta la valentía y que anima la valentía, versículos que condenan la cobardía.
Porque Dios bendice la valentía, pero Dios, al contrario, la cobardía la condena. Dios aborrece a los pusilánimes, Cierto. a los cobardes. De hecho, hay una lista de aquellos que estarán en el lago de fuego y la encabezan los cobardes, hermano. Dios ama la valentía. ¿Sabe por qué Dios ama la valentía? Porque en Dios, hermano, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y siempre que hay fe, siempre va a haber valentía. Es más, la prueba visible de la fe es la valentía. No me diga que usted tiene verdadera fe si no es valiente, hermano. Si no es capaz de tomar decisiones en su vida, si todo le da miedo. Yo quiero servir a Dios, pastor, pero me da miedo tomar decisiones. Yo quiero apartarme del pecado, pastor, pero me da miedo decirle a este o a esta que ya no me voy a juntar más con ellos. Yo sé, pastor, que Dios quiere que yo le sirva, pero pastor, me da miedo. ¿De qué voy a vivir, pastor? La Biblia dice: joven fui y he envejecido y nunca he visto a justo que mendigue pan ni a su descendencia. No justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. La fe siempre va de la mano, hermanos, de la valentía. La fe produce valentía. Y Dios ama la valentía. Y Dios ama la fe. Hermano, mire, a alguien valiente, hermano, no se define por lo que dice, sino por lo que hace. Así es, amén. Por eso, más que usted y yo hablar de que voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y pastor, ahora sí le voy a servir a Dios, y ahora sí voy a hacer esto, ahora sí, más que decir, hermano, más que palabras, más que resoluciones que la gente hace ahorita a principio de año, ¿verdad? Este año sí voy a hacer esto, y este año sí voy a hacer aquello. Hermano, más bien hagámoslo. Valiente no es el que habla, valiente es el que hace. Porque gente que habla, hay mucha, hermano. Y a veces entre más hablan, menos hacen las personas, hermano. La valentía no se define por lo que usted dice. Alguien valiente no se pone a proclamar: yo soy esto, yo soy lo otro. No, alguien valiente simplemente hace lo que tiene que hacer. La Biblia, hermano, nos enseña que David tenía a un grupo de personas junto a él que fueron claves para su reinado, para su ministerio, para el desarrollo de la voluntad de Dios en su vida. De hecho, la Biblia nos da el número de ellos. La Biblia, hermanos, nos dice que él tenía 37 valientes. Mire conmigo, ahí mismo en segunda de Samuel, capítulo 23, verso 39. Nos da el número de los valientes. Dice la escritura en el verso 39, después de darnos el nombre del último de los valientes, que era Urías Eteo, dice que eran 37 por todos. Ahora quiero mencionar, hermanos, en esta tarde, de una forma muy sencilla, quizás breve, algunas características que exhibían estos valientes para que usted y yo entendamos, según la Biblia, qué es ser un valiente. Y para que usted y yo animemos a nuestros propios corazones, hermanos, este año a la valentía. Si hay algo en lo que deberíamos este año proponernos el crecer, es en la valentía. Hermano, quizás muchos de los fracasos del año pasado y muchas de las faltas de llegar a las metas que nos propusimos simplemente fue por cobardía, por falta de valentía. Hay un montón de gente por fuera de la voluntad de Dios hoy en día que ha tomado tremendas malas decisiones por cobardía. Miren lo que dice la escritura ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 14. Miren el versículo 13, primer libro de Reyes, capítulo 14. Miren conmigo, hermanos amados, el versículo número 13. Note lo que dice en la Biblia, 14, 13 del primer libro de Reyes. Dice ahí la escritura en el versículo 13, escuche: y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Hermano, mire, número uno, la primera característica que yo quiero que usted en esta mañana vea, en esta tarde, perdón, vea, hermanos, es que alguien valiente, hermanos, escúcheme, es alguien que hace lo que tiene que hacer hasta el final, hasta terminar.
Mire en 2 de Samuel capítulo 23, en el contexto del pasaje que estábamos viendo, 2 de Samuel capítulo 23, mire los versos 9 y 10. Número 1, la primera característica de alguien valiente, otra vez, porque alguien valiente no es alguien que dice que es valiente, no es alguien que proclama ser valiente. Es más, a veces el que más valiente proclama ser resulta al final siendo un cobarde. ¿Sabe? ¿Ha visto esos que son bien envalentonados, verdad? Esos que gritan, vengan por mí, ¿verdad? Y luego algo así, ¿verdad? Miren lo que dice la Escritura. Dice en el capítulo 23, versículos 9 y 10. Dice la Biblia, después de este, permítame leer aquí porque estoy bien irritado de los ojos, hermanos. La semana pasada me puse a trabajar un poquito con soldadura y se me irritaron bastante los ojos. Mire, 2 de Samuel, capítulo 23, versículo, ¿qué dije yo, hermanos? 9. Eso, 9 y 10, a veces estaban despiertos. Versículo 9, dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahumita, uno de los 3 valientes, es decir, uno de los, aunque él tenía 37 hombres valientes, dentro de esos tenía 3 que eran, imagínense, eran valientes entre los valientes. O sea, eran re valientes, hermano. Destacaban. Que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Pero escuchen lo que hizo miren la característica de este valiente, miren por qué este hombre era valiente. Este se levantó e hirió a los filisteos, escuche, hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Usted puede imaginarse, hermano, esa tremenda batalla. Este hombre peleando, hermanos, peleando hasta que la mano literalmente se le quedó pegada a la espada. Y mire el resultado. Y aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Es más, ya no había nadie con quien pelear. Cuando el pueblo llegó, no, hombre, pues ya lo único que tenemos que hacer es recoger el botín porque ya acabó con todos. Hermano, valentía, escúcheme, valentía es quedarse haciendo lo que tenemos que hacer, pero hacerlo hasta el final. Valentía, hermanos, es ser fiel hasta el final, hasta que terminemos con la tarea que Dios nos dejó. Hermano, todavía no ha terminado la tarea que Dios nos dio. Esto usted lo puede aplicar a cualquier área de su vida, hermano. Lo puede aplicar en su hogar, en su matrimonio, en su vida, en su trabajo, en el ministerio, cualquiera que sea hermano. Valentía es terminar hasta el final, quedarnos, pelear hasta que terminemos, aun cuando no tengamos fuerzas para hacerlo. Así es. Aun cuando ya nuestras fuerzas se estén acabando. Hermanos, ¿sabe por qué muchas veces no podemos ser prosperados por Dios? Hermanos, por cobardía, porque abandonamos nuestras tareas, porque abandonamos nuestras obligaciones, porque cedemos ante la tentación de rendirnos. Siempre, constantemente, hermanos, la carne, el mundo y principalmente el diablo nos va a tentar para rendirnos, para ceder ante la tentación de la cobardía. La cobardía es pecado, hermanos, porque es falta de fe. Cuando usted y yo nos rendimos es porque creemos que Dios no puede hacer lo que Él prometió que haría. Él prometió que estaría con nosotros, entre tanto que nosotros estemos haciendo su voluntad. Entre tanto que nosotros andemos por el camino correcto, vayamos en pos de la voluntad de Dios. Dios prometió que Él está con nosotros, que Él iría con nosotros, que nos guardaría, que nos protegería. Y si eso es verdad y creemos que es verdad, entonces vamos a permanecer, a ser fieles hasta el final, haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué tengo que hacer? No sé, hermano, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, conforme al propósito de Dios, conforme al llamado de Dios, conforme a la posición donde Dios nos ha colocado. Si es un padre, usted es una madre, usted es una esposa, un esposo, usted es un líder en la iglesia. Dios nos ha colocado en un lugar y tenemos responsabilidades que tenemos que llevar hasta el final, hasta que hayamos terminado, hasta que no haya nada que hacer. Ahorita mencionaba yo a Pablo. Eso fue lo que hizo Pablo. Eso fue lo que Pablo, hermanos, experimentó. Pablo, hermanos, fue hasta el final. Pablo llegó hasta la última consecuencia. Pablo, hermanos, terminó su carrera. Pablo guardó la fe. Pablo era un valiente, hermanos. ¿Y qué podemos decirle, hombres y mujeres, hermanos de Dios?
todo hombre y toda mujer que Dios bendice, hermanos, es un hombre o una mujer valiente. Número 2, hermanos. En segundo lugar, número 2, mire el versículo 11 conmigo. Note el versículo 11. Note lo que dice el verso 11. Después de este, pues Sama, hijo de Ararita, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Ahora, note el versículo 12. Él entonces se paró, mire, escuche, en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Hermano, usted nota que en medio de cada acto de valentía hay una gran victoria. ¿Quiere experimentar grandes victorias en su vida? Sea valiente. Sea valiente. Quédese haciendo lo que Dios quiere que usted haga hasta el final. Aunque parezca que todo está saliendo mal, aunque parezca que no hay resultados, aunque parezca que no va a haber victoria, hermano, Dios garantiza la victoria cuando usted y yo permanecemos. Pero en segundo lugar, escúcheme, en segundo lugar, hermanos, Dios nos da victoria y Dios prospera a alguien valiente que es fiel en lo poco. Miren, note este valiente que aparece aquí. Este valiente, dice la Biblia, que se quedó, hermano, se mantuvo fiel en un pequeño terreno de lentejas. ¿Qué podía hacer un terreno de lentejas? Pero este hombre, hermanos, permaneció fiel cuidando ese pequeño terreno de lentejas. Ahora, obviamente, él aprendió de David. David fue fiel en lo poco. David cuidó de las pocas ovejas de sus padres, las defendió del oso, las defendió del león, y un día Dios lo colocó sobre todo un reino. Y lo exaltó y lo bendijo y lo guardó y lo prosperó. Dios prospera a personas que son fieles en lo poco. ¿Sabe por qué muchas veces, hermanos, no experimentamos el éxito y la prosperidad de nuestra vida? Porque queremos que de la noche a la mañana Dios nos coloque a administrar grandes cosas. Porque queremos que de la noche a la mañana Dios nos transfiera, Dios nos suba de nivel, o Dios nos, ascienda, ¿verdad? Eso no sucede así, mis hermanos. Grandes victorias experimentamos en nuestra vida cristiana, y prosperidad y bendición de parte de Dios cuando usted y yo aprendemos a ser fieles en lo poco, a defender lo poco. ¿Qué es lo poco, pastor? No sé qué es lo poco. En su vida hay cosas que Dios quiere, por las cuales usted pelee, por las cuales usted luche, que usted no le da importancia, que usted no importa, esto es insignificante, que no importa si lo pierdo, no importa si lo desperdicio, no importa si no lo invierto bien. Pero cuando usted y yo somos fieles en lo poco, entonces Dios nos dará grandes victorias. Valentía, hermanos, se requiere para ser fiel en lo poco. Valentía se requiere, hermanos, para pelear por cosas que a los ojos de otros son cosas insignificantes, y por cosas que otros no quieren pelear. Hay gente que hoy en día ya no quiere pelear por las convicciones. Tremendo. Ay, pastor, que cada quien, eso no, pastor, es que me voy a meter en problemas, pastor. Si yo llego a mi familia, pastor, llego vestido de esta manera, se van a burlar de mí, pastor. Yo creo que eso es insignificante como para ponerme a discutir por esas cosas. Hermano, Dios bendice a alguien valiente que se para por lo poco. Así es. Que pelea por algo que parece insignificante y pequeño a la luz de los demás, pero que para Dios es importante. Hermano, para Dios la santidad es importante. Para Dios hay cosas que son importantes, aunque para este mundo sea insignificante. ¿Qué es lo poco? Hermano, quizás Dios lo ha colocado a usted en un pequeño ministerio, quizás en algo que a los ojos de otros es insignificante, un pequeño ministerio, una pequeña clase de escuela dominical, una pequeña ruta de 2 o 3 niños que usted trae a la iglesia. Pero si usted valientemente se para y lucha y pelea por ese pequeño ministerio que Él ha dado, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Así es. Se requiere más, a veces se requiere más valentía, hermano, más coraje para pararnos por lo poco y permanecer en lo poco que para permanecer en lo mucho. Así es. Usted, cuando está en lo poco, usted dirá, pues ¿para qué voy a luchar si no tengo mucho que perder, ¿verdad? Un triste campo de lentejas. Eso lo consigo a la vuelta de la esquina otra vez. Pero a veces, ¿sabe qué pasa, hermanos?
Dios nos está probando. Amén. A veces Dios está probando nuestra valentía. A veces Dios está probando nuestro coraje. Y cuando usted y yo permanecemos fieles en lo poco, de seguro, Dios va a bendecir eso poco, y lo poco pronto se convertirá en mucho. Valentía en lo poco. Número 3, hermanos, son 16, no se preocupen. Por eso estoy yendo rápido. Uy, pastor va a terminar rápido, siempre predica 3 puntos, ya van 2. ¡Wow! En 5 minutos terminamos. No, eso sería cobarde, hermano. En tercer lugar, número 3, hermanos, ¿qué más características tiene un valiente? ¿En qué más deberíamos crecer? Este año, hermanos, deberíamos crecer en perseverar en lo poco. Amén. En no dejar tirado las cosas de Dios, por pocas que sean. Otra vez, hermano, el valiente se mantiene en lo poco, pelea por lo poco. Mire otro texto, verso 16 del capítulo 23, note, verso 16. Note lo que dice ahí, verso 16, hermanos, del capítulo 23. Otra característica del valiente. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 16. Dice la palabra de Dios, hermanos: entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo. Eso es otra historia. Pero al principio de este pasaje vemos un principio o una característica más de un valiente. Escúcheme, un valiente, hermanos, un valiente se mantiene haciendo lo que le toca, no solamente, hermanos, hasta el final. No solamente, hermanos, aunque sea poco lo que le toca, pero un valiente permanece haciendo lo que le toca, aunque permanezca en el anonimato. Seguro, amén. ¿Sabe, hermanos, que se requiere valentía para hacer algo que no está siendo reconocido por nadie? ¿Sabe por qué a veces no podemos ser prosperados por Dios, hermanos? Porque queremos que apenas hagamos algo, todo el mundo nos aplauda. Buscar Y todo el mundo nos reconoce. la vanagloria. Y sabe que muchas veces Dios va a permitir que, aunque nosotros seamos valientes, hagamos cosas que ningún otro hace, seamos los menos exaltados o reconocidos. Así es. Es más, a veces Dios, por X o Y razón, va a permitir que otro sea exaltado sobre mí o sea puesto sobre mí, aunque ese otro haga mucho menos que yo y sea mucho menos valiente que yo. Porque Dios, hermano, constantemente está probándonos, está probando nuestra valentía, está probando nuestra fe, está probando nuestro coraje. Porque muchas veces, hermano, no podemos ser prosperados, repito, porque a veces Dios permite que hagamos cosas y nosotros estamos esperando el ser reconocidos, el ser apreciados, el ser aplaudidos, el ser felicitados o el ser premiados por esto que hicimos. Y cuando no somos ninguna de esas cosas, ni premiados, ni reconocidos, ni exaltados por lo que hacemos, entonces nos desanimamos y dejamos de hacerlo. Eso es cobardía. Seguro. Eso es cobardía. El valiente, hermanos, hace lo que tiene que hacer, aunque no sea reconocido, aunque nadie le aplauda. Además, aquí note que pareciera como una afrenta para lo que esta gente hizo. Esta gente fue, arriesgó su vida, sacó agua de aquel pozo, la trajo a David, David en vez de tomársela la derramó. Pero estos valientes que hicieron esto, en vez de amargarse o enojarse, siguieron siendo lo que Dios quería que ellos fueran, gente valiente. ¿Está conmigo esta tarde, hermanos? Amén. Número 4. En cuarto lugar, avancemos al verso 18 y 19. Mira el verso 18 y 19. Note lo que dice el verso 10, hasta el 22, de hecho, note. Verso 18 hasta el 22, mira lo que dice la palabra. Y Abisaí, otro valiente, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Mire lo que dice el verso 20. Después Benaya, hijo de Joiada,
hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Versículo 21. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y le arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. En tercer lugar, hermanos, en tercer lugar, un valiente, hermanos, perdón, en cuarto lugar, gracias, hermano, un valiente, hermano, se mantiene, escuche, fiel, aunque le cueste la vida. Aunque le cueste la vida. Hermanos, escúchenme, ¿sabe por qué? Hay gente, a veces cuando vemos la Biblia, el Antiguo Testamento, y vemos todas estas historias, y vemos las historias, hermanos, de los jueces, hermanos, historias como las de Gedeón, o como las de Barak, o como las de aún Sansón, cuando vemos las proezas que hizo Josué, el personaje que esta mañana estábamos estudiando, cuando escuchamos las historias de David, cuando escuchamos todas estas historias, a veces nos preguntamos, ¿Dios ha cambiado acaso? ¿Por qué no vemos que hoy sucedan grandes maravillas? ¿Por qué no vemos grandes proezas dentro del pueblo de Dios? Hermano, la respuesta es que Dios no ha cambiado, pero ¿sabe quiénes hemos cambiado? Usted y yo. Ya entre el pueblo de Dios no hay la misma valentía, porque si vamos al Nuevo Testamento, hermanos, fue lo mismo, de otras maneras. Ahora nosotros no tenemos que, gracias a Dios, pelear con osos ni leones. Bueno, al menos con los que peleamos parecen osos, ¿verdad? Son igual de terribles, ¿verdad? Igual de certeros. Ya no tenemos que pelear contra sangre ni carne, no tenemos que tomar lanza, hermanos, ni escudo, ni espada en nuestras manos, ni ninguna arma de guerra y salir a un combate cuerpo a cuerpo. Ya para nosotros no es esa clase de combate, pero hoy usted y yo estamos en una guerra espiritual. Así es. Y se requiere la misma valentía o más valentía aún que la de estos hombres para luchar la pelea que tenemos hoy usted y yo por delante. Cierto. Dios insta en el Nuevo Testamento, hermanos, a que usted y yo seamos valientes, a que echemos a mano de la vida eterna, que echemos mano de las armas espirituales, de las armas que Dios nos dejó, de la oración, del ayuno, de la predicación de la palabra de Dios. Que tomemos decisiones radicales en nuestra vida, que enfrentemos a nuestros enemigos, que sigamos adelante en medio de la adversidad. Y un hombre, una mujer valiente, hermanos, es aquel que va en pos de la voluntad de Dios, aunque ponga en riesgo su vida. Cada uno de los que acabamos de leer fueron gente que arriesgó su vida, que puso su vida delante de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Hoy no estamos viendo esta clase de cosas. Hoy no queremos, hermano, hoy no estamos dispuestos a correr ningún riesgo para hacer la obra de Dios. Hoy usted y yo, hermanos, hacemos cosas, pero que no nos cuesten, pastor, que no nos cuesten. Hoy en día queremos que todo sea cómodo, hoy en día queremos que todo sea fácil, hermanos, queremos que todo, hermanos, esté ahí nada másito, ahí cerquita, ahí nomás, si llueve no, si hace mucho sol no, si es lejos no. Pero Dios da grandes victorias, hermanos, cuando usted y yo estamos dispuestos a hacer cosas que aún pongamos en riesgo nuestras vidas. Y no le estoy hablando de ser imprudente, hermano, porque necesitamos ser sabios. Hay ocasiones en las que hay cosas y hay momentos, hermanos, en los que debemos cuidarnos, en los que no debemos poner en riesgo nuestra vida. Pero ¿y qué si nos tocara? ¿Y qué si dependiera de eso hacer la voluntad de Dios? ¿Y qué, hermanos, si hacer la voluntad de Dios nos costara la vida? Eso es lo que ha tenido que enfrentar los grandes hombres de Dios que Dios ha usado para ir a los lugares donde nadie más ha querido ir. Cierto. Cuando Gene Elliot, hermanos, un jovencito, y lo menciono porque hace poco cuando estaba yo, hermanos, allá en las selvas del Ecuador, y pasé cerca, no todo tan cerca, pero por lo menos estuve en el mismo río, donde a orillas de ese río, él fue muerto a punta de lanza por los Aucas allá en Ecuador.
Tuve algunos kilómetros río abajo de aquel lugar en una pequeña embarcación. Para ir a ese lugar tuviera que haber ido río arriba. Pero cuando Gene Elliot, hermanos, y sus jóvenes que lo acompañaron a esta misión dijeron que se iban a embarcar en esta misión de Estados Unidos para ir a Ecuador a predicar el evangelio a un grupo de personas que no querían que se les predicara y que eran violentos a muerte, muchos le dijeron que estaba loco, que como alguien como él, teniendo, hermanos, yo no recuerdo ya exactamente la historia, pero creo que estaba recién casado, su esposa era muy joven, estaban hasta ahora empezando, tenían todo un futuro por delante. Estados Unidos, quizás una de las mejores épocas de los Estados Unidos, en el furor de Estados Unidos, tenía todas las oportunidades de estudiar y de crecer y de ser quizás un empresario y ganar mucho dinero, pero Gene Elliot dijo unas palabras, él dijo algo así como: es tonto tratar de no perder lo que no podemos conservar. Y entonces se embarcó, hermanos, en esa aventura y fue a Ecuador y terminó perdiendo su vida. Eso es valentía. ¿Pero qué me dicen de su esposa? Esa mujer fue más valiente todavía, que después de perder a su esposo, en vez de amargarse con Dios y culpar a Dios de la muerte de su esposo, esa mujer decidió terminar la misión de su esposo. Así que se fue para la selva del Ecuador y comenzó a trabajar entre los indígenas en Ecuador. Elizabeth Elliot, hombres y mujeres valientes, hermanos, grandes proezas. ¿Acaso usted cree que ellos pensaron que iban a quedar en la historia como héroes de la fe? Que se iban a escribir libros, historietas, caricaturas y aún películas en nombre de ellos, hermanos. Ellos jamás pensaron eso. Ellos simplemente querían obedecer a Dios. Amén. Y su fe y su valentía los llevó a perder algo que de todas formas ninguno de nosotros podemos conservar. Porque igual un día, todos aquí vamos a morir. Así es. Unos vamos a enlistar la lista larga de los cobardes que murieron por fuera de la voluntad de Dios porque nunca se atrevieron a tomar decisiones en su vida, porque nunca se atrevieron a hacer la voluntad de Dios aunque les costara tomar decisiones. Y otros, pocos lamentablemente, encabezarán la lista de aquellos valientes que al final terminaron como todos los demás, con su vida terminada, pero habiendo tomado decisiones valientes. Una pregunta, no he terminado, no piense que estoy terminando, pero una pregunta: ¿en cuál de las dos listas quiere usted estar? Así es. Si usted muriera hoy, no le voy a preguntar a dónde iría su alma, espero que al cielo. Pero si usted muriera hoy, ¿en cuál de esas listas estaría? Así es. ¿En cuál de esas dos listas quedaría? ¿En cuál de esas dos listas Dios lo colocaría? Otra vez, no estoy hablando de salvación o no salvación. Si usted está en Cristo, usted debe estar seguro de su salvación. Amén. Pero lamentablemente un montón de cristianos va a morir y va a estar en la lista de los cobardes. Seguro. En la lista de aquellos que murieron fuera de la voluntad de Dios tan solo por no tener coraje de levantarse y decir: ¿sabe qué? Voy a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que me cueste. Aunque implique renunciar a esto y renunciar a aquello y llevar la contraria al resto del mundo, aunque todo el mundo me ataque, aunque la gente no lo entienda, yo voy a hacer la voluntad de Él. Yo voy a hacer la voluntad de Él. Eso es ser valiente, hermano. Eso es ser valiente. Piense un momentito. Si muriera hoy, ¿en qué lista estaría? Ahora, aunque usted hoy esté en la lista de los cobardes, le tengo una noticia. Si usted de hoy en adelante hace las cosas correctamente, usted puede pasar a la lista de los valientes. Amén. Amén. Así es. Número, ¿qué vamos, hermanos? 5. ¿Número qué? 5. Número 5. Mire, segundo libro de Samuel, capítulo 10, verso 7. Note lo que dice ahí la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, verso 7. Una característica más, hermanos, de un valiente. Note lo que dice segundo de Samuel, capítulo 10, hermanos.
Mira el versículo 7. ¿Dónde es el versículo 7? La diferencia, de hecho, escúcheme. Esta lista de valientes, estos 37 valientes, salieron de ese grupo de personas que formaron el ejército de David. ¿Y sabe quiénes eran ese ejército de David? Un montón de gente que antes de estar con David estaban endeudados, nadie los quería, eran la escoria de la sociedad. Y David los reclutó y de ellos formó el ejército de los valientes. Hermano, usted y yo podemos ser la escoria de la sociedad y puede ser que nada hayamos tenido éxito. Si usted viene y, hermano, se consagra a Dios, Dios le puede dar el poder de hacer grandes cosas para Él y ser alguien valiente, aunque antes no lo haya sido. Así es. Aunque antes no lo haya sido. Y entonces dice la escritura, hermanos, allá en segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 7, de la siguiente manera. Miren lo que dice la Biblia: cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los, ¿qué dice, hermanos? Valientes. De los valientes. No, mire, los hombres valientes, escúcheme, salen a la batalla. Los hombres valientes, hermanos, van a la lucha. Los hombres valientes, hermanos, enfrentan los problemas, enfrentan las dificultades, enfrentan los obstáculos sin excusas. ¿Sabe quién es un cobarde? Un cobarde es alguien que siempre tiene una excusa. Siempre. Te habla con alguien, hermano, que no está en la voluntad y siempre tiene una excusa. Pastor, es que usted no me entiende, pastor. Hermano, alguien valiente es alguien que deja a un lado toda excusa, porque para Dios no hay excusas. Es tonto intentar presentar excusas ante Dios, porque Dios lo sabe todo y ante Dios estamos sin excusa. Así es. No podemos excusarnos con Raimundo y todo el mundo, aún a nosotros mismos nos podemos engañar, pero la verdadera razón por la que no estamos siendo prosperados en las cosas que debemos ser prosperados es por falta de valentía. No es por falta de oportunidades, no es porque, pastor, es que yo no he podido hacer nada porque nadie me apoya, pastor. Estoy solo, pastor. Esas son excusas, hermanos. Mire, note, hermanos, en sexto lugar, avancemos, porque ahora sí quiero ir hacia el final. Mire, en sexto lugar. Entonces se enfrentan dificultades sin excusas. Hermano, que no tiene excusas, no saca excusas. La cobardía siempre pone excusas en nuestra mente, siempre. Pero hermano, ¿por qué no hace esto? No, pastor, es que usted no me entiende, y esto y lo otro, y sacamos mil excusas, hermanos. ¿Por qué no está sirviendo a Dios? Pregunta, ¿por qué no está sirviendo a Dios, hermano? ¿Por qué no está haciendo lo que Dios? Usted sabe lo que Dios quiere que usted haga. Si usted ya lleva tiempo caminando con Dios, usted ya sabe lo que Dios quiere que usted haga. ¿Por qué no ha tomado las decisiones que usted sabe que tiene que tomar? ¿Por qué no se ha apartado de aquellos que usted se tiene que apartar? ¿Por qué no ha renunciado a lo que usted tiene que renunciar? ¿Usted tiene excusas? No, es cobardía. Así es. Deje las excusas, hermano y hermana. Tome las decisiones que tiene que tomar. ¿Cuáles excusas le va a presentar delante de Dios? ¿Por qué no hizo mi voluntad? Cuando Dios le pregunte ¿por qué? Si usted sabía lo que tenía que hacer, ¿por qué no lo hizo? Usted va a presentar excusas. Dios le va a decir, no, le faltó una cosa, le faltó valentía. Pero en sexto lugar, hermano, número 6. Mire, note el capítulo 13, hermanos, verso 26. Capítulo 13, verso 26. Note lo que dice la Biblia. Capítulo 13, verso 26. Note lo que dice la escritura. Entonces dijo Absalón, segundo de Samuel 13, 26. Sí, señor. Dice, entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Ahora mira el verso 28, nota el verso 28, mira lo que dice la Biblia. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Mira el versículo 29 y 30, dice, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Hermanos, escúchenme, un valiente hace lo que su Señor le dice sin miedo
si son hermanos sin miedo, porque otra vez, hermano, un valiente, hermanos, es alguien, hermanos, que está dispuesto a obedecer al Señor hasta el final, hacer todo lo que Dios le dice. Un valiente, hermanos, permanece con su líder en las buenas o en las malas. Así es. Y nuestro primer líder es el Señor, hermanos. Así es. Jehová es mi pastor. Hermanos, alguien valiente, hermanos, es alguien que se queda cuando las cosas andan mal. Alguien valiente, hermanos, es alguien que se queda cuando el barco se está tambaleando. Así es. Cuando las cosas no están funcionando. Mire, note lo que dice la Escritura, hermanos. Voy hacia el final. Mire el capítulo 16, versículo 6, hermanos. Capítulo 16, versículo 6. Note lo que dice la Biblia. Note lo que dice la Escritura. Este es uno de los episodios más tristes en la vida de David, hermanos. Porque sí, aunque la Biblia nos narra tiempos de éxito en la vida de David, tiempos en los que David y sus guerreros, hermanos, tuvieron grandes victorias. Y los guerreros de David tenían alimentos y el botín era grande y las celebraciones eran tremendas. Y David llevó a estos hombres, a estos valientes, de ser lo rechazado de la sociedad a ser lo codiciable de la sociedad. Y qué bendición por eso, hermanos. David era un buen líder. David llevó a estos hombres, repito, a la victoria, a muchas victorias, a muchas alegrías, a hacer proezas sin igual. Pero no todo en la vida de David fue victoria. Hermanos, porque nunca en la vida de nadie todo es victoria. También hay tiempos de derrota. Así es. También hay tiempos de dificultad. Amén. También hay tiempos aún de malas decisiones, de errores que un líder puede llegar a cometer. Pero un valiente es alguien que se queda con su líder en las buenas y en las malas. Y en las malas. Miren lo que pasa en este pasaje. Mire, 2 de Samuel, capítulo 16, verso 6. Dice la Biblia, de hecho, mire desde el versículo 5, dice: y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía, ¿qué dice, hermanos? Maldiciendo. ¿A quién creen que estaba maldiciendo ahí? A David. A David. Mira lo que dice: y arrojando piedras contra David. ¿Se imagínense esa escena, hermanos? Y ahora imagínense el contexto de esta escena. Cierto. Porque en el contexto de esta escena, hermanos, es en el contexto del pasaje que leímos anteriormente. Uno de los hijos de David había violado a una de las hijas de David. Luego otro de los hijos de David, Absalón, se había ido en contra de este muchacho, lo mató. Luego quiso matar a los otros hijos de David y aún a David quiso matar. Y ahora David aquí se encuentra huyendo de su hijo Absalón. Y en medio de esa tremenda derrota, era quizás el peor momento en la vida de David. Era quizás el momento, hermanos, donde David estaba siendo humillado. David había en ese momento inclusive perdido de una manera u otra el reino. De hecho, él pensaba en ese momento que Absalón, él había pensado que Absalón había tomado el reino. De hecho, hermano, yo estoy seguro, y lo sé por la palabra de Dios, por leyendo la Escritura, más adelante usted quizás lo puede ver, pero David en ese momento quizás estaba pensando: Dios se apartó de mí y el reino se lo dio a mi hijo. Dios se apartó de mí y ya no hay nada que hacer. Hermano, mire, en la vida de toda persona, no importa cuán valiente sea, va a llegar un momento así. Así es, seguro. Y ese momento llegó en ese instante en la vida de David. Y ahora David, hermanos, está huyendo de su hijo Absalón, ha perdido su reino, está huyendo por su vida, resguardando su integridad. Y entonces dice la Escritura, arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes. ¿Se escuchó ahí lo que dice la Biblia? Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Se quedaron con David, hermanos. Eso es valentía. ¿Está conmigo esta tarde, hermanos? Eso es valentía. Y por último, hermanos,
Y esto es bien importante, tiene mucho que ver con lo que yo acabo de mencionar. Y es quizás lo que más usted y yo deberíamos aplicar en nuestra vida cristiana. Es más, ahorita yo dije que algo así como lo que yo acabo de describir va a suceder tarde o temprano en la vida de todo creyente. Pues esto que voy a mencionar, sí que Dios un día lo va a permitir. Amén. Porque en octavo lugar, escúcheme, lo voy a mencionar antes de leer el texto. Un valiente, escúcheme, aprende a seguir adelante, aunque se quede solo. Mire el segundo libro de Samuel, capítulo 17. Mire lo que dice el versículo 8 y 9. Porque así como dije, hermano, que en la vida de todo hombre o mujer de Dios va a llegar un momento en donde quizás Dios mismo va a permitir que le toque seguir adelante solo. Que todos le den la espalda. Que nadie esté con usted. Pero el que es valiente va a seguir adelante, aunque le toque solo. Así es. Mire el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versos 8 y 9. Dice la Biblia, y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí que él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayere en alguno de los tuyos, quien quiera que lo hiere, dirá al pueblo que siga Absalón y ha sido desterrado. Aquí la historia, hermanos, nos enseña que hubo un momento, hermanos, aún en la vida de David, hermanos, que le tocó seguir adelante solo. Así fue. Amén. Escúcheme con atención. Va a haber ocasiones en nuestra vida, hermanos, en donde todos los que nos rodeaban, los que nos apoyaban y aún los que nos aplaudían, ya no van a estar. Así es. Hay momentos en los que usted y yo vamos a tener que tomar decisiones, escúcheme, que van a implicar que vamos a tener que seguir o continuar en la voluntad de Dios solos. Es ahí cuando la valentía va a ser probada. Porque en pandilla, cualquiera es valiente. Cierto. ¿Ha visto ustedes la gente, verdad? Sí. Cuando están en grupillo, ¿verdad? Pero una vez estamos solos, es ahí cuando se prueba nuestra valentía. Amén. Y aunque no siempre va a ser así, Dios va a permitir que gente esté a nuestro lado, que gente nos respalde, que gente nos apoye. Quizás en algún momento de nuestra vida, hermanos. Y repito, yo no sé, quizás Dios le está hablando esta tarde a alguien aquí. Pero a veces Dios va a ponernos en una posición en la que vamos a tener que tomar una decisión que va a hacer que nos quedemos solos. Pero yo esta mañana lo mencioné, recuerden. 1 más Dios es mayoría. Y es mejor llegar a estar solo en la voluntad de Dios que entre una multitud por fuera de ella. Así es. Amén. Y si llega el momento en el que alguien aquí presente o yo mismo tienen que tomar la decisión de quedarse absolutamente solo, sin respaldo, sin apoyo de nadie, para quedarnos en la voluntad de Dios, entonces ahí es donde debemos aplicar valentía. Amén. Y debemos seguir en pos de la voluntad de Dios, hermanos, aunque nos toque solos. Oremos, hermanos, esta tarde. Oremos. Padre, Señor, si hay algo que necesitamos en nuestra vida cristiana es valentía. Señor, quizás la razón por la que no hemos podido avanzar, la razón por la que no hemos podido prosperar, ver tu mano, ver tu poder, obrar en nuestra vida, es por falta de valentía, Señor. La razón por la que no hemos quizás permitido que tú obres como tú quieres obrar en nuestra vida es por falta de valentía, Señor. Señor, tú sabes que nosotros en sí mismos somos cobardes, Señor. El miedo es parte de nuestra naturaleza caída, Señor. El temor a la gente, Señor, el temor al que dirán, el temor a ser rechazados por las personas.
el temor a perder el apoyo, el respaldo de alguien, Señor. Está en nosotros, está en mí, Señor. No puedo mentir delante de ti, mi Dios. Tú me conoces. Sabes cuán cobarde soy yo, Señor. La cobardía, Señor, está en nosotros, pero Padre Celestial, yo por tu palabra sé que tú puedes hacer aún de cobardes como nosotros gente valiente. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a que durante este año, Señor, los retos que nos van a tener que deparar, Señor, la vida, que las cosas que vamos a tener que enfrentar en algún momento, en alguna situación, en alguna circunstancia, lo podamos enfrentar con valentía. Señor, ayúdanos a tomar las decisiones que tendremos que tomar durante este año, Señor. Seguramente muchas, y algunas de ellas difíciles, Señor. Algunas de ellas bien importantes y trascendentales para nuestra vida y para el futuro de nuestras vidas. Ayúdanos a tomarlas con valentía. Ayúdanos a ser valientes cuando tengamos que decirle no a lo que debemos decirle no. Y ayúdanos a ser valientes para cuando tengamos que decir sí a lo que tú quieres que digamos sí. Ayúdanos, Señor, a ser valientes para buscar hasta encontrar lo que tú quieres que busquemos, tu voluntad, tu plan, tu propósito. Pero ayúdanos a ser valientes para huir, escapar, rechazar, sacar de nuestra vida aquellas cosas que tú quieres que saquemos, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Padre Celestial, para durante este año, Señor, enfrentar cada situación, cada circunstancia con valentía, Señor. Si durante este año, Señor, tenemos que tomar alguna decisión, Señor, que implique que tenemos que apartarnos, separarnos, dejar, Señor, a un lado algo o alguien, renunciar a algo o a alguien, danos valentía, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, y ayúdame a mí personalmente al reconocer nuestra falta de valentía, nuestra cobardía, nuestra naturaleza caída. Cobardía que a veces nos quiere hacer renunciar a tu voluntad. Valentía que hace que muchas veces queramos rendirnos y dejar de perseverar. Cobardía, Señor, que a veces hace que no queramos seguir aquellas cosas que tú nos has colocado, cosas, algunas pequeñas, algunas insignificantes a los ojos humanos, pero grandes a los tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Aunque nos cueste la vida, Señor, ayúdanos. Queremos terminar nuestra carrera cristiana, Señor, y estar en la lista de aquellos que valientemente lo hicieron. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Gracias. Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios nos guarde esta semana.